Saludos, señoras, señores, muy buenos días. El Centro Aragonés de Elche, a través de sus canales oficiales, les da la bienvenida a esta retransmisión en directo que realizamos en esta mañana del 12 de octubre de 2024. Estamos, como cada año, en el Gran Teatro de Elche para vivir esta celebración del Día del Pilar, que nos convoca el Centro Aragonés desde hace ya muchísimas décadas a este lugar donde vamos a vivir una estupenda mañana del sábado 12 de octubre y que en breve comenzará. Ya estamos viendo la asistencia, señoras y señores, todas las autoridades que vienen en este día y que además van a tener ocasión de presenciar este gran teatro, como siempre se vuelca con la familia de Aragón, con el Centro Aragonés de Elche, que celebra su Festival de Jotas. Ahí estamos viendo al pregonero 2024, a José Antonio Valero, que hace exactamente una semana llevaba a cabo el pregón del año 2024 del Centro Aragonés de Elche y, por tanto, bueno, pues hoy con la asistencia del pregonero junto a las autoridades municipales, vemos al alcalde de Elche junto a la concejala de festejos y también a miembros de la corporación municipal que en esta mañana nos acompañan en el Gran Teatro. En breve se levantará ese telón, veremos a María José, que es la presentadora, María José Rodes, que ya está en el escenario. Excelentísimo señor alcalde, don Pablo Ruz, señora concejala de festejos, doña Inma Mora, miembros de la corporación municipal, reverendo don José Antonio Valero, pregonero de las fiestas del Pilar 2024, doña Begoña Pérez, autora del cartel de las fiestas, reina y damas de las fiestas de la ciudad, presidentes y representantes de las diferentes asociaciones festeras y licitanas, queridos amigos que año tras año acompañéis con vuestra presencia al grupo de Jotas del Centro Aragonés de Elche. Queremos aprovechar la ocasión que nos brindan las nuevas tecnologías para saludar y felicitar las fiestas del Pilar a todos los aragoneses y a todas las casas de Aragón en el exterior, de España y del resto del mundo, que como nosotros festejan a nuestra patrona, la Virgen del Pilar. Y también a aquellos que están siguiendo la retransmisión de este festival que está llevando a cabo por parte de nuestros amigos de Versión Radio, Antonio Sánchez y Javier Muñoz Comunicación, por las páginas del Centro Aragonés de Elche que tenemos abiertas en las distintas plataformas. Un año más celebramos en este escenario del Gran Teatro de Elche la festividad de la Virgen del Pilar. Y como cada año, con el grupo de Jota del Centro Aragonés de Elche, vamos a hacer un recorrido por las 3 provincias de Aragón. Comenzamos este festival con la actuación del grupo de baile. Los chinos fueron los inventores del tejido de seda, con una técnica que guardaban en estricto secreto y cuya divulgación estaba penada con la muerte para proteger el monopolio del cultivo. Tanto es así que mientras unos dicen que fueron unos monjes los que sacaron de China los huevos de los gusanos escondidos dentro de sus bastones, otras crónicas cuentan que fue una princesa, como venganza porque su padre la hizo casarse con un príncipe extranjero, la que sacó los huevos escondidos en su complicado peinado. Con este tejido se elaboraban vestidos, colchas y cortinas con las que se decoraban las casas. Estas manufacturas eran trasladadas hasta Filipinas por los mercaderes chinos y en Manila fue donde las vieron los comerciantes españoles, que las incluyeron entre las mercancías del galeón de Manila o la nao de la China, que conectaba Manila, en Filipinas, con Acapulco, en México, y de allí trasladaban las mercancías hasta España. Este barco estuvo operando en esta ruta entre 1565 y 1815. Durante más de 2 siglos, los galeones transportaban, además de la seda, otras mercancías valiosas como porcelanas, muebles, especias y productos bordados. Los dibujos que contenían aquellas sedas no eran fruto del azar, sino que representaban una simbología concreta.
Eran comunes todo tipo de motivos vegetales, animales o seres mitológicos, además de escenas humanas en las que incluso se representaba al propio emperador. Las cigarreras de Sevilla fueron cambiando los dibujos de los tejidos que envolvían, para protegerlas de la humedad, las hojas de tabaco que llegaban al puerto de la ciudad, adaptándolas al gusto español, con grandes y coloridas flores como las rosas o los claveles, y al añadirles los flecos pasaron a convertirse en lo que hoy conocemos como mantón de Manila. Los mantones se hicieron en España inmensamente populares, pero poco a poco se sucedió un proceso de transformación. Si al principio constituyeron un artículo de lujo, a partir del segundo tercio del siglo XIX se generalizó su uso y su posesión fue la aspiración de cualquier mujer, independientemente de su nivel económico. Con cenefa, con más o menos bordados, con flores, con animales o motivos chinescos, imperio, ala de mosca, isabelinos, modernistas, con más o menos fleco y enrejado. Tener un mantón de Manila es tener una obra de arte para cubrirse, una herencia que pasa de madres a hijas y nietas. Pues, como homenaje a esta obra de arte, el grupo de Jota les trae esta primera jota, la jota de los mantones. Se baila
Seguimos ahora con el canto y vamos a escuchar una jota de estilo a dúo. Con todos ustedes, Pepe García y John Laucirica. Soñé que tú me querías, soñé que tú me querías, soñé que el fuego se lava. La mazurka es una música muy popular cuyos orígenes están en Polonia. Se dio a conocer por toda Europa junto con la polka durante la segunda mitad del siglo XIX. Se convirtió en el baile de moda de las grandes capitales europeas durante este siglo. En el folclore aragonés hay constancia de mazurcas en el repertorio de casi todos los dulzaineros. José Antonio Esteban La Peña Josan es el creador de la composición que ahora vamos a escuchar. Es un estreno de este año y está adaptada a canto por nuestro amigo Adrián Fierro, con letra de Rosa Váguena. Ella compuso también la mazurca de Albarracín, que también interpreta este grupo. Si bien la música la interpretan otros grupos de pulso y púa, hemos tenido la gran suerte de que desde Aragón han creado una letra expresamente para interpretarla nosotros. Josan, Rosa, Adrián, muchas gracias a los tres por permitirnos interpretarla y por el gran trabajo que habéis realizado para que podamos montarla el Día del Pilar. Con todos ustedes, la rondalla y el grupo de canto del Centro Aragonés interpretando Aires de Mazurca. Desde Zumaya sin
El bolero se ejecuta con acompañamiento de guitarra o incluso de orquesta de pulso y púa. Los brazos han de llevar consigo el marcado ritmo del baile y de insistente monotonía, llevado por las castañuelas y respaldado a veces por el tambor, pandero o tamboril. En Aragón es una de las danzas consideradas de ceremonia y por las ocasiones que se bailaba y por los trajes utilizados para hacerlo, generalmente elegantes tejidos de raso y con mantones de Manila. En muchos casos, dentro del bolero, se incluye una parte de jota, con lo que la velocidad o aire varía para enlazar al final con el propio tema principal del bolero, pero ejecutado más rápidamente, hasta terminar con un acelerando. En el confín oriental de la provincia de Zaragoza, siguiendo el curso del Ebro, se encuentra un territorio conocido como Bajo Aragón zaragozano. Caspe, cabecera de esta comarca, es atravesado por el meridiano cero. En el siglo XV fue sede del famoso Compromiso de Caspe, que dio lugar al advenimiento de la dinastía de los Trastámara en Aragón, con Fernando de Trastámara, el de Antequera, infante de Castilla, y a partir del 28 de junio de 1412, proclamado rey como Fernando I de Aragón. Desde allí, el grupo de baile del Centro Aragonés de Elche les trae el bolero de Caspe.
de nuevo el canto y vamos a escuchar otra jota de estilo. Esta vez es un dúo mixto. Con todos ustedes, Noelia Jiménez y John Laucirica. Aunque fue conocida como la novia de Madrid, Marisol Reyes recogió en su música el folclore de Andalucía, cultivando el género de la copla popular de esta tierra. Entre su repertorio hay clásicos inmortales estrenados por ella como Pasodoble, Te quiero, destacando además en su discografía el Pasodoble J, que vamos a escuchar a continuación, compuesto por Quintero, León y Quiroga, y que estrenara Imperio de Triana, quien popularizó además temas como La Mesonera de Aragón. Con todos ustedes, Fernanda Navarro interpretando La Jota de mi balcón. Te juro, mi Dolores, que nos vamos a casar. Mas en cuanto se marchaba, repetía el mismo cuento, en la reja de Carmela y en la puerta de Pilar. Como yo, por aquel hombre, de cariño estaba loca. Los consejos que me dieron no los quise ni atender, porque luego ante mi llanto, con las mieles de su boca, me borraba aquellos celos que me hacían padecer. Me caiga una
razón. Y más pronto que otras veces se marchó con su secreto a encontrarse con la muerte por el negro callejón. Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilara, pero nadie dio razones para el caso esclarecer. Y los jueces no supieron en verdad quién lo matara, en legítima defensa de su honra y su querer. Quitarme este nudo que llevo en el corazón, que llevo en el corazón. Báilame la tamaño. Muchas gracias. El dance está unido a la tradición religiosa del lugar, puesto que se representa el día de la fiesta mayor de la localidad. Habitualmente cuenta con un pasacalles para acompañar al santo en la procesión anterior a la misa mayor, hasta la entrada de la iglesia, ya que los danzantes no participan durante los oficios. En los paloteaos, los danzantes siguen el compás que marca el chocar de los palos que llevan en sus manos, ritmo y movimiento que encuentran variantes en los distintos grosores, longitud y material de los palos, así como en la fuerza, velocidad o dureza con que se realiza la pegada. El dance del Raval ha sido conservado e interpretado por la Asociación Cultural Rollo del Raval. De él aparecen referencias bibliográficas en 1810. Se recuperó en los años 90 del siglo pasado, ya que dejó de reproducirse por los años 50. Los antiguos danzantes les enseñaron, además del pasacalles, dos mudanzas, la tórtola y el rey de campaña. Seguidamente, nuestro grupo de baile nos va a ofrecer un paloteao que se baila en bloques de 8 danzantes. Con todos ustedes, la mudanza del rey de campaña del dance del Raval.
Volvemos a escuchar de nuevo una jota de estilo, esta vez en la voz de dos hermanas. Con todos ustedes, Majo y Sandra Villalobos. Si les digo que nuestro grupo interpretó en este teatro este canto por última vez hace 5 años, posiblemente no sabrán de la pieza que les estoy hablando. Si les digo que es una de las interpretaciones que a ustedes más les gustan, ya nos iremos aproximando. Y si les digo que van a interpretar una habanera, seguro que ya todos saben de lo que estoy hablando. En la provincia de Zaragoza, formando parte de la comarca de las Cinco Villas, junto a Tauste, Sádava, Uncastillo y Sos del Rey Católico, está situada Egea de los Caballeros. En Egea nació Tomás Aparicio, uno de los muchos españoles que a finales del siglo XIX marcharon a la Guerra de Cuba. A los pocos días de estar allí cayó herido y lo llevaron al hospital. Si hacemos memoria y recordamos la romanza de Pilar en Gigantes y Cabezudos, genial zarzuela del murciano Fernández Caballero, sabremos también que, como Jesús, él tampoco sabía leer ni escribir, y era la monja que le cuidaba quien le escribía las cartas que mandaba su familia en Egea. Posteriormente, José Luis Urben, basándose en estas cartas, compuso la hermosa habanera que les emocionará de nuevo. Tomás Aparicio, a pesar de sus deseos, jamás regresó a su Egea natal, ya que murió en Cuba. Con todos ustedes, el grupo de canto interpretando la habanera Volver a Egea.
Alcañiz es capital y sede de la comarca turolense del Bajo Aragón, así como capital tradicional del territorio más amplio que forma el Bajo Aragón histórico y es, junto con la capital de la provincia, uno de los pocos municipios que cuenta con un incremento de población notable en la provincia, en contraposición a la despoblación que sufre esa parte del territorio. Es donde se baila la jota bajoaragonesa, que es la más elaborada y seguramente la más antigua. En Alcañiz el ritmo es relativamente rápido, alegre, y se dan las batudas, unos ágiles saltos en los que se chocan las piernas al saltar. El encuentro de casas de Aragón en el exterior, que ya saben que cada año se celebra en una localidad de una de las 3 provincias aragonesas, ha tenido lugar este año en Alcañiz y por primera vez, como homenaje a esta población, se bailó esta jota en la plaza por casi todas las casas de Aragón asistentes. Más de 90 parejas, entre las que estuvieron nuestros bailadores, tuvieron el placer y el honor de participar en esta representación tan bonita para la ciudad que nos había acogido durante ese fin de semana. Con todos ustedes, la jota de Alcañiz.
Vamos a hacer ahora un breve descanso. Durante este tiempo, en el vestíbulo del Gran Teatro habrá socios del Centro Aragonés que les ofrecerán lotería de Navidad por si les interesa comprar. Volvemos en 10 minutos. Gracias.
Señoras y señores, en breves instantes se va a reanudar el espectáculo. Senyores i senyors, en breus instants es reprendrà l'espectacle. Les acompañamos en directo en esta mañana del 12 de octubre, Día del Pilar, en Elche, con la celebración de este Festival de Jotas, gracias al Centro Aragonés de Elche. Estamos en el descanso que suele hacer el Centro Aragonés para preparar la segunda parte, que siempre también, como la primera, es espectacular. Escucharemos en esta segunda parte, al inicio, la interpretación de los bombos, de los tambores, que vamos a escuchar, como siempre, con ese estruendo que suele llegar al Gran Teatro en este Festival de Jotas y que comenzará en unos minutos. Estamos en el último gran día para el Centro Aragonés de Elche, que comenzaba hace ya algunas semanas con las distintas celebraciones, entre ellas la presentación de los cargos, la presentación del cartel anunciador, el pregón que se celebró hace exactamente una semana, el sábado pasado, en el Centro de Congresos, de la mano del sacerdote José Antonio Valero, que emocionó y provocó muchas sorpresas, entre ellas el hecho de ver vestido al pregonero de la indumentaria típica de Aragón, de Maño, en esta celebración de las fiestas 2024. También ayer teníamos ocasión de mostrarles en directo desde la Basílica de Santa María la tradicional noche, ese tradicional momento en el que se hace la ronda serenata en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, y en honor a la patrona, la Virgen del Pilar, que estos días se encuentra expuesta su imagen en el altar mayor de la Basílica de Santa María, donde esta mañana se ha llevado a cabo la tradicional misa baturra con la interpretación de jotas en el transcurso de la Eucaristía y con una ofrenda dedicada a la Virgen del Pilar. Aprovechamos para todas las personas que nos van siguiendo a través de los distintos canales para desearles un feliz día de fiesta, el segundo de esta semana, que comenzaba con ese 9 de octubre, el pasado miércoles, fiesta en la Comunidad Valenciana, y hoy, 12 de octubre, fiesta en toda España, fiesta del Día del Pilar, fiesta de la Hispanidad, la fiesta nacional, el día también de la Guardia Civil, porque la Virgen del Pilar es la patrona de la Benemérita. Por tanto, toda esa conmemoración de este 12 de octubre, que en unos instantes nos va a llevar de nuevo hasta el escenario para disfrutar de esta segunda parte, en la que está preparándose todo, y en unos instantes vamos a escuchar ya a la presentadora que vuelve al escenario. El festival. Con todos ustedes, el grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés de Elche. 9 localidades del territorio popularmente conocido como Bajo Aragón, en el norte de la provincia de Teruel, conforman la ruta del tambor y el bombo: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. La suya es la manifestación más genuina de la Semana Santa aragonesa. Vamos a disfrutar de la actuación del grupo de tambores y bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés, otro de los motores musicales de la asociación, representativo de la tradición y cultura religiosa de Aragón.
Esta vez se intenta representar la participación de tambores y bombos en una procesión y luego la representación de los distintos toques. Desde aquí, nuestro saludo y agradecimiento a don Joaquín Pina, nuestro pregonero del año 2019, con el que contamos entre nuestros invitados de hoy y que fue el que dio el empujón definitivo en nuestra asociación para crear el Grupo de Tambores y Bombos. Con todos ustedes, el Grupo de Tambores y Bombos del Bajo Aragón del Centro Aragonés.
Francisco Camín nació en Andorra el 11 de febrero de 1931. Empezó trabajando de pinche en una mina con apenas 14 años. A continuación fue pastor. En 1960 superó las pruebas para obtener la plaza de alguacil del Ayuntamiento de Andorra y más tarde pasó a trabajar en las oficinas hasta su jubilación. Gran aficionado a la jota, desde muy joven se dedicó a ella. Ejerció de profesor de jota en las disciplinas de canto y baile en su localidad natal y desarrolló su faceta de poeta componiendo la letra de más de 20 jotas, además de ejercer como cantador en alguna ocasión. Destaca en esta faceta como compositor de la famosa jota La Palomica, que hizo inmortal el jotero José Iranzo, el pastor de Andorra. El 23 de noviembre de 2019 fue nombrado académico de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, siendo distinguido en el ámbito del folclore y la música tradicional. Falleció el pasado mes de enero, dejando un legado de composiciones, entre las que se encuentra el pasodoble jota, del que vamos a disfrutar a continuación. Con todos ustedes, La Palomica. sabrás
El fandango, a pesar de que su nombre evoca tierras andaluzas, es un baile que se haya extendido con más o menos representación por casi toda la geografía española. En Aragón los encontramos concretamente en el valle del río Mijares, en la provincia de Teruel, en distintas localidades donde el grupo Somerondón ha estado trabajando para recuperarlos. Es posible que los fandangos llegaran traídos por arrieros y carreteros desde la cuenca levantina hasta la cuenca del Mijares, aunque otra posibilidad es que fueran los hombres que bajaban a recoger la oliva hasta Andalucía los que los llevaran a Aragón. El grupo de baile les va a mostrar a continuación el fandango de Rubielos de Mora. El momento en que se ejecutaban estos fandangos era cuando en los bailes del pueblo la gente se había cansado de bailar jota y, sin interrumpir la música, enlazaban el aire de jota con el de fandango, avisando el cantador de ello mediante el último verso de la última copla de la jota. Y aquí se acaba la jota. Con todos ustedes, el fandango de Rubielos de Mora.
Vamos a escuchar a continuación una jota ranchera compuesta por Francisco García de Val, donde resalta a la villa de Ejea de los Caballeros, y en ella se exalta la unión entre dos pueblos, el amor entre el águila del escudo mexicano y el león del de España, algunos valores como la valentía, jugarse la vida por nada. Francisco no puede evitar aludir a los labradores de su tierra, a la alianza entre España y México, la Virgen del Pilar y la de Guadalupe. Pero para esta canción, Francisco incorpora algo absolutamente novedoso, al menos por aquellos años. Introduce la ranchera con la famosa jota El Moncayo, que compuso para el tenor Miguel de Alonso. Dice el propio Francisco de Val que Llevo dos banderas es una exaltación del Moncayo. El Moncayo es único en el mundo. Entonces asocié la idea de fundir en amor a un nativo de Veracruz y a una aragonesa de Ejea de los Caballeros. El hijo de ambos viene a besar la tierra de su madre y sube al Moncayo. Con todos ustedes, nuestro grupo de canto y nuestra rondalla interpretando Llevo dos banderas. Subir al Moncayo para echarle un pulso al cielo, donde las águilas duermen, donde las águilas duermen. Banderas llevo dos banderas, las dos abrazadas, junto al corazón, junto al corazón, junto al corazón. Las dos son orgullo de dos razas bravas, una lleva el águila, la otra el león. Mi madre es de Ejea de los Caballeros, y mi padre un charro y es de Veracruz. Y he venido a verte, España querida, a besar tu tierra, poniendo los brazos de cruz. Dos vírgenes llevo, colgadas del alma, y dentro del pecho les hice un altar. Las dos son morenas, las dos son muy guapas, la de Guadalupe y la del Pilar. Las dos son morenas, las dos son muy guapas, la de Guadalupe y la del Pilar. Y la del Pilar. Nacido en Alhama de Aragón en 1879, Pablo Luna Carné tuvo como compositor una carrera extraordinaria. Compuso más de 150 obras que suponen unos 200 actos, ya que muchas de ellas constan de 2 o 3 actos. Y esa amplia producción está repleta de éxitos verdaderamente rotundos. Entre ellos y de forma destacada, Canto de Primavera, estrenada en Bilbao, Los Cadetes de la Reina, opereta en un acto estrenada en el año 1913, El asombro de Damasco, estrenada en 1916, El niño judío, de 1918, con la famosa canción española,
La pícara molinera, zarzuela en 3 actos, estrenada en 1941. En marzo del año 1925, Zaragoza rindió un sentido homenaje a Pablo Luna, solemne función lírica en el Teatro Principal, concierto en el Paseo de la Independencia e imposición de la Medalla de Oro de la ciudad. Le pidieron que compusiera una obra de carácter aragonés y escribió una suite fantasía que tuvo su primera interpretación en la Plaza de Toros de Zaragoza el 19 de octubre de ese mismo año, y es una de las páginas más populares de Luna. Para todos ustedes, la rondalla del Centro Aragonés interpreta Una noche en Calatayud.
La jota de la que a continuación van a disfrutar viene precedida de una deliciosa malagueña, y tanto una como otra pertenecen a una zarzuela, Los Caballeros de la Tortuga, con libreto de Eusebio Blasco y música de Joaquín Gaztambide. Fue representada por primera vez en el Teatro de la Zarzuela la noche del 23 de diciembre de 1867. Esta jota, con la malagueña de Joaquín Gaztambide, fue utilizada por Sarasate en Jota Navarra y por La Regla en Viva Navarra. Su curioso nombre se debe al fragmento del texto de una de las canciones de la zarzuela que dice «Quita, quita, 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 quítate». Con todos ustedes, la jota del ta y del te. Ofelia de Aragón es el nombre artístico de Jacinta Roy Yagüe, que nació en el monasterio de Piedra el año 1891, donde sus padres desempeñaban labores de labranza y guarda. Ofelia debutó en Madrid
el año 1913, y aunque los comienzos no fueron nada fáciles, llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de la canción regional, sobre todo la jota, de los años 20 y 30, porque, aunque había comenzado con la canción regional, pronto se dedicó también a interpretar zarzuela, cuplé y tango. En 1917 ya triunfa como una estrella en el Teatro Romea de Madrid. Realizó viajes con actuaciones por América, donde permaneció durante 4 años, desde 1924 a 1928, y a su regreso actuó con gran éxito en París y Niza. La eclosión de la canción española en los años 30 le permitió continuar estando en la primera fila del candelero, y en esa época estrena La Mesonera de Aragón, creación de Genaro Monreal y de los hermanos Álvarez Quintero, aunque la primera vez que apareció en disco, creación original de Imperio de Triana, fue en 1960 o 61. Esta mañana vamos algunos a recordarla, los más jóvenes a conocerla. Con todos ustedes, el pasodoble J, La Mesonera de Aragón, en la voz de Naila Sebastián. ¿Quién va por la carretera? Mesonera de Aragón. ¿Quién va por la carretera? Llega siempre a mi mesón por ver a la mesonera. Por ver a la mesonera, mesonera de Aragón. Entran a festejarme pocos y viejos, Carleta me dan unos y otros consejos, y yo a todos les digo de esta manera, con los ojos de guatas muy altaneras, que mi corazón, es para un paturro del Alto Aragón. El paro maduro del Alto Aragón. Bien vengan a mi casa los caminantes, vayan con Dios bendito los trajinantes, los que conmigo ensueñan se equivocaron y al camino se vuelven como llegaron. Que mi corazón es para un paturro del Alto Aragón. Es para un paturro del Alto Aragón. ¿Quién va por la carretera? Mesonera de Aragón. ¿Quién va por la carretera? Llega siempre a mi mesón por ver a la mesonera. Por ver a la mesonera, mesonera de Aragón. Estamos llegando al final de este festival y, como ya saben, contamos con la presencia del alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Elche
y su concejala de festejos, a quienes invitamos a acompañarnos en este escenario para dirigirnos unas palabras. Señor Ruz, señora Mora, cuando quieran. Muy buenas tardes a todos. Realmente, querido Javier, tenéis el talento y tenéis la fuerza para hacer que hoy Aragón vibre en Elche. Y eso es gracias al esfuerzo de todo el año, a la preparación continuada de estas personas y a su pasión por Aragón, por Elche, por la música, por la belleza y el arte. Un fuerte aplauso para Javier y para su grupo. Recordarán ustedes que el año pasado no pude estar porque Su Majestad el Rey tuvo a bien invitarnos a asistir a la recepción oficial del Palacio Real en Madrid para celebrar el Día de la Fiesta de todos los españoles, el Día de la Fiesta Nacional. Pues este año también recibimos la invitación por parte de Su Majestad el Rey y le respondimos con una carta en nombre del Gobierno agradeciéndole la consideración a toda la ciudad de Elche, pero añadiendo: pero este año, Majestad, yo estoy con mi gente en Elche, con el Centro Aragonés, disfrutando del Día del Pilar en torno a ellos. Y así se le hicimos llegar. Es decir, que sepáis, Javier, que el Rey sabe que hoy estamos todos aquí celebrando el Día del Pilar, el Día de Aragón, con toda la fuerza y con toda la convicción. Se lo sabe porque así se lo hicimos llegar a Su Majestad el Rey con acuse de recibo. Hoy es un día muy hermoso. Hoy es un día para celebrar muchas cosas, hoy es un día para reivindicar toda la herencia aragonesa, que algo tenemos, más de lo que pensamos los ilicitanos, y es un día para mirar al futuro con esperanza. Gracias, Javier, gracias, Centro Aragonés, gracias, Rondalla, cantantes, joteras, joteros, gracias a la presentadora, por cierto, que también en su tierra, es Benejúzar, ¿no? También celebran a la Virgen del Pilar. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva, ¡viva Aragón! ¡Viva, ¡viva Elche! ¡Y viva España! Buenas tardes. Yo simplemente quiero agradecer a la concejala de festejos y al alcalde y a la corporación municipal que está por ahí, pero no lo veo bien porque me dan las luces, la presencia hoy aquí en este acto. Agradecer también a la reina de las fiestas y las damas, a todas las asociaciones que me constan que están aquí en palcos y estáis por allí también. No veo, pero sé que estáis, os noto. Agradecer vuestra presencia aquí. Como siempre digo, la unión hace la fuerza y cuando todos sumamos y empujamos para el mismo lado, se ve la vida de otra manera y se ve más fácil. A ustedes, darle las gracias por su apoyo incondicional cada año en el teatro. Saben ustedes que venimos de hacer la misa y venimos rápidamente para poder preparar aquí y sonorizar. Es una maravilla, una alegría para nosotros cuando llegamos aquí y ver el apoyo que ustedes nos brindan desde la puerta y ya entramos aquí hipermotivados, porque es un trabajo de todo un año sin parar para poder celebrar la festividad del Pilar de la forma más digna, más formal que existe. José Antonio, no me olvido, no me olvido, es que vas para el final. Entonces, simplemente quiero agradecerles que su presencia aquí. No hay ningún aragonés en todas las personas que han pasado por este escenario el día de hoy. Grupo de tambores, grupo de rondalla, grupo de canto, grupo de baile. En realidad son ellos los protagonistas, son ellos los que hacen que ustedes puedan ver el Centro Aragonés en su salsa, en su ambiente y podamos representar a Aragón donde vamos. Y Elche, como siempre digo. José Antonio, espero que estés disfrutando. No te voy a pedir que subas a cantar o a bailar porque no. Es el pregonero nuestro. Pero, de verdad, quiero decir públicamente de nuevo que ha sido un placer que nos dieras el pregón la semana pasada y tenerte con nosotros compartiendo el día hoy, tanto celebrando en la Basílica de Santa María como presente en este acto. Ya termino. Espero, si ustedes quieren, que nos volvamos a ver el año que viene, porque probablemente, lo más seguro,
si ellos nos dejan, es que volvamos aquí. Gracias por todo lo que hacéis por nosotros y por la facilidad que nos dais para poder solicitar y para poder preparar toda la actividad que proyecta el Centro Leganés para las Fiestas del Pilar. Y a ustedes, como siempre, sus aplausos, nuestros alimentos. Muchas gracias y hasta el año que viene. Hubo un tiempo en que, desde las tierras altas del Pirineo hasta las sierras del sistema ibérico, pasando por las llanuras de la Depresión Central, la actividad ganadera era uno de los pilares de la economía de nuestro país. A fines de la Edad Media e inicios de la moderna, los reyes católicos dieron principal importancia a la cabaña ovina, sobre todo debido al valor que adquiría su lana en los mercados internacionales. Se crearon leyes especiales para regular su pasto por todo el territorio, ya que el ganado transhumaba, es decir, mudaba desde los pastos invernales hasta los estivales, moviéndose por unos grandes corredores llamados veredas, cañadas o cañaderas, algunas de las cuales se siguen utilizando en la actualidad. El monte se quema sin ovejas, ni cabras, ni pastores que lo defiendan. Podría ser un refrán, pero no. Lo realmente cierto es que no es un refrán, sino que hoy forma parte de la más triste y cruda realidad de nuestros pueblos en Aragón y en los veranos lo hemos sufrido en toda España. La despoblación, el abandono casi total de pueblos y montes están haciendo que aumente el riesgo de incendios y en las zonas de nieve los aludes. Es necesaria la existencia del ganado para el aprovechamiento de la maleza. La solución de siempre, en la Edad Media y hoy. El pastoreo es, en sí mismo, una forma de vida y los pastores bailaban sus danzas utilizando palos de senera, avellanera e incluso a veces espedos, que son los hierros que se empleaban para asar la carne. Se bailaban con música interpretada generalmente por un chiflo y un salterio. Los hombres visten sobre su ropa de faena, para protegerse del frío, las pieles de los animales que pastorean. Antes de acabar, queremos agradecer, como siempre, la colaboración de los socios del centro, la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Elche y su Concejalía de Festejos y la Policía Local, que año tras año nos acompañan, al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, a todo el personal de este gran teatro, especialmente técnicos de sonido, de iluminación. Muchas gracias. Sin vosotros este festival no sería posible. También a Versión Radio, Antonio Sánchez y Javier Muñoz Comunicación, por la retransmisión en directo de este festival. Con esta jota nos despedimos de todos ustedes, esperando que hayan disfrutado tanto como los que hemos estado sobre este escenario. Muchas gracias y hasta siempre. Les dejo con la jota de los pastores.
Bien, pues vamos a poner el cierre a una espectacular mañana del 12 de octubre que nos ha ofrecido el Centro Aragonés de Elche. Un espectacular festival de jotas que en dos partes hemos disfrutado en esta mañana del Día del Pilar. Gracias al Centro Aragonés que nos ha permitido de nuevo acompañarles a través de todos sus canales. Ponemos el punto final, como siempre agradeciéndoles la atención que nos han prestado en el transcurso de esta programación especial. Javier Muñoz y Antonio Sánchez les dan las gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un estupendo día festivo del 12 de octubre, que sigan disfrutando de este Día del Pilar. Y feliz Día del Pilar. Gracias, un saludo, buenas tardes.